No es para que se convierta la gente se habían convertido ya, es para que fueran llenos del Espíritu. O sea, que ellos sabían que no bastaba con convertirse, había que ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando cuando Pedro y Juan llegaron, empezaron a orar por esa gente para que recibieran el Espíritu. Verso 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en las aguas. Entonces el verso 17 dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Sea bendito el Señor. Que sí, que para la Iglesia Apostólica era tan importante el bautismo del Espíritu Santo que le envían los dos más grandotes que habían acá en Jerusalén a Felipe para esa parte tan decisiva. Que no bastaba que se convirtieran ni que los hubieran bautizado en las aguas tampoco. Había que ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia lo dice claro, sed llenos del Espíritu. Dice embriagaos, emborráchese. Hay gente que hay que explicarle eso por si acaso. No me refiero a ustedes, ahora se le ama. Pero cuando uno enseña eso a todo el pueblo, pues. Pero fíjese cómo compara el bautismo del Espíritu Santo con una embriaguez. Embriagaos, emborráchese. En una borrachera, la persona ingiere tanto alcohol que el alcohol se va por la sangre, mueve el alcohol por todas las partes del cuerpo y lo mete aquí en el cerebro. Cuando lo mete ahí, ya el cerebro no responde ni coordina como debe coordinar, sino que lo que dirige esa tragedia del pecado, eso es lo que hace. Y ya no funciona el cerebro. Te ve que la persona entonces camina, da tumbo, se cae, se vuelve y se levanta. No tiene coordinación. Porque el que está dominando es el alcohol, la borrachera. Y camina como un borracho. Pero cuando la persona se llena del Espíritu Santo, entonces el que domina ahí es el Espíritu Santo. Ahora ya no domina el espíritu suyo, no, domina el Espíritu Santo y es el que lo mueve usted ahora. Y usted ahora hace lo que usted quiere, sino lo que Él le dirige. Por eso lo compara con una borrachera, porque está borracho del Espíritu Santo, tan lleno del Espíritu, que ahora el que domina es Él. Sea bendito el Señor Jesucristo. Eso dice, embriagaos. Pero como el apóstol es inteligente, dice, pero no con vino, no vayan a entender mal, sino que ser llenos del Espíritu Santo. Precioso el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendecido sea Dios. Hechos 19. Ahí terminamos este primer punto de bautismo Espíritu Santo. Hechos 19, versos 2 y 7. Poderoso Jesús. Hechos 19. Vemos al apóstol Pablo en Éfeso. Se encontró ciertos discípulos de Juan el Bautista. Mire la pregunta o el saludo que el apóstol le dio. El saludo que le dio. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Mire la convicción de Pablo en cuanto a bautismo Espíritu Santo. Lo recibieron en cuanto creyeron. No es un mes después que creen, ni 6 meses después. Es en cuanto se convierten que hay que enseñarle bautismo Espíritu Santo y doctrinárselo y ministrárselo. Alábalo si puede. Hay gente, hermano, aún en iglesias pentecostales que llevan 1 año convertido y no tienen el bautismo, que sí que ni se lo han enseñado ni se lo han ministrado. Y el apóstol es bien claro, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. No es al otro día, es en cuanto creyeron. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni se le habían enseñado ni se lo habían ministrado, nada, yo no sabía ni que existía eso. Así hay evangélicos hoy en día, hermano. Naturalmente que en iglesias que no se creen eso, pues no se puede esperar ninguna otra cosa. Pero en iglesias pentecostales no supone que funcione eso.
Por eso somos pentecostales, porque hemos creído en Pentecostés. Alabado, el Señor le ama. Entonces dijo, ¿y en qué fueron bautizados? Le preguntó Pablo. En el bautismo de Juan, ni bautismo en agua tenía tampoco. Pablo le dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando ellos oyeron eso, fueron bautizados entonces en las aguas. Pablo le enseñó. Pablo era un maestro de la palabra. No los bautizó sin doctrinarlos. Lo que pasa es que no le tomó 6 meses en doctrinarlos. Sonríe si puede. Le tomó quizás 1 o 2 horas, porque ahí estaban en la misma situación. Y no me diga que hace 6 meses que estaban ahí parados en ese sitio. Usted no se conmigo, que yo le amo. Le enseñó ahí. Y cuando vio que había convicciones claras y profundas en ellos, los bautizó en las aguas a todos. Porque al ver nosotros, que vamos a ver el detalle ahora, la importancia del bautismo en agua, ¿cómo podemos tener una persona 6 meses? En Camuy había un pastor pentecostal, éramos íntimos amigos, pero nos hablábamos las verdades a la cara, a la hora que Dios le ama, pero con amor, no nos enojamos nunca ni nos disgustábamos. Y él los aguantaba 6 meses. Y yo digo, pero ¿cómo que haces? ¿Qué tú haces? Tú no sabes lo que es el bautismo, mira lo que dice aquí. Mira la importancia de esto, y tú lo aguantas 6 meses ahí. Ah, no, yo tengo que ver. Aquí no dice que tienes que ver, aquí dice que tienes que bautizarlo, cabezón. Ah, no, lo que el Señor le ama. Él se reía, pero lo seguía haciendo. Ah, no, lo que el Señor le ama. No hay que enojarse para hablar la verdad, hermano. No, hablamos la verdad en amor. Y se mantenemos unidos. Nosotros no, eso de enojo es de gente carnal, que están enojaditos. Tienes que aprender al diablo. Esos son los nenes mal criados allá en el mundo, pero nosotros no, nosotros somos cristianos, que estamos llenos del amor de Dios y perdonamos y olvidamos y mantenemos la unidad, sobre todo nuestras convicciones y nuestras cuestiones de la carnecita esta que es más mala que Belcebú. Alaba lo que él vive. Sea bendito el Señor. Quiere decir que en la Iglesia Apostólica instantáneamente la convicción de Pablo, y Pablo es el maestro de nosotros, hermano. No es Pedro ni es Juan. Ellos eran maestros para la iglesia en Jerusalén. Pablo es el maestro para la iglesia gentil. Y Pablo dice, inmediatamente que creísteis, recibiste el bautismo del Espíritu Santo. No sabían ni que existía. ¿En qué fueron bautizados? El bautismo de Juan. Mire qué cosa linda. Entonces Pablo les explicó y los bautizó en las aguas ahí mismo. Después le puso las manos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjense que en un encuentro con el apóstol Pablo, en unas horas, ya tenían bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. Alábalo si puede. Quiere decir que Pablo nos muestra que, que la persona que acepta a Cristo inmediatamente tiene que recibir 2 bautismos. Usted no va a bautizar un infiel, un pecador, que tiene que ver que se convirtió de verdad. Es gente que se convierte en embuste. Y usted, como siervo de Dios, tiene su discernimiento y tiene su conocimiento y tiene el Espíritu Santo, y usted examina sus reacciones y su conversación y no sabe seguir si se ha convertido a toda profundidad o si todavía está medio más en la carne que en otra cosa. Si usted ve que se convirtió de corazón, ahí tiene que hacer lo que Pablo hizo, que vio que esos 12 hombres estaban convertidos de verdad y estaban buscando a Dios. Los bautizó en las aguas, los 12 ahí mismo, y le puso las manos y los 12 fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora los echó para afuera, ahora echan para adelante ustedes, hagan lo que él vive. Bautizaban en agua y bautizaban en el Espíritu, están capacitados ahora para dar testimonio a cuánta gente y enseñar esa verdad gloriosa del Evangelio a la pobre humanidad. Sea bendito el Señor. Alábalo si puede. Repetimos este puntito aquí. Verso 2. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Fíjese la premura que el apóstol Pablo enseña en cuanto a cuándo deben ser llenos del Espíritu Santo, en cuanto se convierten. ¿Qué cosa es esa más tremenda?
Eso no se ve hoy en día, hermano. Hay que enseñárselo, primero doctrinarlo, que ellos sepan lo que es eso. Porque la fe viene por el oír la palabra. Y según ustedes le enseñan bautismo del Espíritu Santo, ellos van a sentir seguido el anhelo, el deseo, desespero de recibir eso. Yo me convertí, estaba en una iglesia evangélica en mi pueblo. Nunca me hablaron de bautismo del Espíritu Santo y menos de bautismo en agua. Ellos bautizaban con un chorro de agua por la cabeza. ¿De dónde sacaron ese disparate? Bueno, yo a mí no me lo pregunto, yo no lo sé. Son doctrinas de hombre, hermano. Doctrinas de gente perezosa, que por no coger con la gente y llevarla al mar o llevarla a un río, en la iglesia le echan un chorrito de agua por la cabeza. Eso lo puede hacer en la ducha de su casa. Alaba lo que el Señor le ama. Es un disparate satánico. Bautismo es inmersión, sea bautismo en el Espíritu, sea bautismo en agua, tiene que sumergirse algo. Bautismo en el Espíritu, se sumerge Dios en nosotros. Bautismo en agua, se sumerge usted, que no se le quede ni un pelo por fuera. Alaba lo que el Señor le ama. Precioso el Señor. Pablo, que conocía eso muy bien y era un maestro de todos estos asuntos, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ese es el reto de usted como pastor, que en cuanto la gente crea, ahí mismo le enseñan bautismo del Espíritu Santo y se lo ministre. Que es más fácil una persona acabada de convertir recibir el bautismo que gente que lleva un año o dos sin él. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ya están llenos de muchas cuestiones y de muchas dudas y de muchas... No, ese está como un niñito que acepta y cree seguido las cosas. Y es una bendición que esa gente nueva sean bautizados en el Espíritu inmediatamente, para que gente que están en la iglesia, que llevan años y meses en la iglesia pero no tienen el bautismo, digan, pero ¿qué es esto? Y acaban de llegar, mira para allá hablando en lengua, y yo aquí como un pajuato, al lado, lo que el Señor le ama. Dios le entra un deseo, ahí buscan y Dios lo bautiza. Si Dios quiere que todo el mundo sea lleno, hermano. Esa es la perfecta voluntad de Dios, que no haya nadie sin bautismo del Espíritu Santo. Porque para ser testigo hay que ser lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Precioso el Señor. ¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Pablo entonces los doctrinó en el bautismo de Jesucristo, que es el bautismo en agua. Y los bautizó, verso 4. Pablo le dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Cuando oyeron esto, fueron bautizados todos en las aguas. Verso 5. Creyeron. Pablo vio que eran gente que estaban creyendo, que tenían hambre de Dios, que se habían convertido de corazón. Es un punto clave que usted lo va a poder discernir fácilmente por las reacciones de la gente. Los bautizó en las aguas y después le puso las manos y vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. 12 hombres que en un encuentro con el apóstol Pablo salieron bautizados en las aguas y en el Espíritu. Y se fueron a llevar noticias de Cristo a la pobre humanidad. Que sí, que esa es la perfecta voluntad de Dios para la iglesia del Señor en esta época. Pablo era el maestro para nosotros. Nos mostró cómo es que había que hacerlo. Como hizo ahí con estos hombres. Alábalo si puede. Precioso el Señor. Hermano, es una belleza y es un reto que en su iglesia no haya una sola persona sin bautismo en agua ni bautismo Espíritu Santo. Eso tiene que ser un reto, que como es la perfecta voluntad de Dios, Dios no va a fallar en darle esa bendición. Y usted se va a reír a carcajada cuando vea a su iglesia, a todo el mundo con bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. ¿Alaba lo que él vive? Porque va a tener una iglesia capacitada para ser testigo de Jesucristo, capacitada para ganar almas, que los puede lanzar y van a sentir el hambre y el desespero de ir por las casas y darle testimonio a la gente y orar por los enfermos. Personas llenas del Espíritu por orar por los enfermos, pero una persona vacía de Dios, ¿por qué enfermo oran? ¿Enfermo está él? Lo que el Señor les ama.
La enfermedad más grande no es la de la carne, la enfermedad más grande es la de adentro. Sea bendito el Señor Jesucristo. Sea bendito el Señor. Pero lo grande de ese asunto es que una vez la iglesia está en esas condiciones, se le va a duplicar en día. Porque ellos no se van a quedar callados. El que se llena del Espíritu, hermano, si le tapan la boca, revienta. Yo estaba en esa iglesia, pero eso no es la iglesia pentecostal. Nunca hablaron de bautismo en el Espíritu ni bautismo en agua. Vino un evangelista acá a predicar que no tenía ni cuarto grado. Sonríe si puede. Ni pelo tenía. Sonríe si puede. Un calvito lleno de Dios. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y yo lo hospedé en casa a él y a la esposa. Los dos eran llenos de Dios. Y en cuanto nos sentamos a comer algo después del culto en casa, me dijo: usted tiene el bautismo del Espíritu Santo. Meses en la iglesia y ni me han enseñado eso. Y él: no, hermano, yo no sé ni lo que es eso. Dejó la comida, agarró la Biblia y me enseñó lo que era. Y esto es bautismo en agua. Y le dije: pues ese bautismo espíritu yo lo busco. Pero bautísimo usted en las aguas, porque eso no lo puedo buscar yo, eso tiene que bautizarme usted. Esa misma noche me tuvo que bautizar a mí y a la hermana Yeya. Esa misma noche. Como a la 1 de la mañana nos sumergieron en las aguas. Afuera, a lo que él vive. Pero inmediatamente yo comencé a buscar el bautismo del Espíritu Santo y me amanecí como 4 noches corridas. Amanecido, hermano. Yo trabajaba todavía profesor en la escuela superior en Camué. Ahí, y ora, y bautízame. O llévame para el cielo, como tú quieras. Pero me bautiza o me lleva para el cielo. Y ahí, retando a Dios, y ahí. 4 días. En el 5.º día estaba yo que me dormía hasta de pie. Y Señor, esta noche no puedo, me voy a quedar dormido de rodillas. Y voy a dormir, mañana vuelvo a la batalla. Pues esa noche me despertó Dios como a las 4 de la mañana y me bautizó con el Espíritu Santo. Samalaya, Saja. Precioso Jesús. El asunto fue cuando me bautizó, que yo sentí abrir los ojos. Me había levantado esta mano y me apretaba esta mano. Yo sentía la mano como de un hombre ahí, apretándome. Me apretaba esa mano ahí. Y yo dije: gracias que tú eres tan real. Cuando levanté yo la otra mano, él soltó esta y entró el Espíritu por las 2 manos. Y corrió como corriente por los 2 brazos, se me metió por aquí y corrió por todo el cuerpo. Y yo caí de la cama al piso. Lo que se llama. Y ahí en el piso comencé a alabar a Dios en voz tan alta que no quedó vecino que se despertara. Y al otro día me llamaron: pero qué alboroto tenía usted. Yo dije: ¿por qué nos llamaron la policía? No nos atrevimos, teníamos miedo, que temblábamos. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces yo le di testimonio de lo que había pasado. No se atrevió a nadie a llamar a la policía a las 4 de la mañana gritando a toda boca: ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ella en la mía temblando también en la cama, no se movía ni a tiro. Sea bendito el Señor Jesucristo. Cuando las cosas son de Dios, hermano, no hay nada que pueda interrumpir a uno la bendición, robarle la bendición. Sea bendito el Señor. Pero tuvo ese hermanito que no tenía 4º grado venir a mí a enseñarme eso en casa. Gracias a Dios que lo hospedé en casa. Y la iglesia en meses ni me hablaron de bautismo espiritual ni bautismo en agua. Es un crimen espiritual, hermano. Pero nosotros los pentecostales no podemos caer en un error como ese. Porque nosotros somos pentecostés. La iglesia del avivamiento. La iglesia del poder de Dios. La iglesia del evangelio completo. Alábelo si puede. ¡Ay, Samay, Salaya, Sohama! Nosotros no tenemos excusa, pero conocemos la verdad total. Ellos no le han enseñado eso. Y en su seminario no enseñan eso. Yo no sé qué Biblia es la que tienen, porque... Pero esa es la tragedia. Ahora, vamos con un segundo punto. Hemos hablado que la perfecta voluntad de Dios, Apocalipsis 5:24 lo vimos, es que volvamos a las primeras obras. Y en las primeras obras, este punto es la clave de todo. Una vez la persona es lleno del Espíritu Santo, está capacitado para todo lo demás.
Ese es el punto clave que el apóstol Pablo dice: en cuanto creen, inmediatamente que se convierten, deben ser llenos del Espíritu. Silencio, sonríase, el Señor le ama. Poderoso Dios. Ahora, un segundo punto, la sanidad divina. El Dios que salva también sana. Y la sanidad divina es parte del Evangelio de Jesucristo. Y es parte tan importante que oiga esto y sonría si se puede. Si no, hago una mueca. El mundo en que vivimos, ¿verdad? La Biblia dice que el príncipe del mundo es el diablo. Eso está en la Biblia, eso no hay quien lo pueda borrar de ahí. Quiere decir que el mundo está bajo la potestad de Satanás. Y toda la gente que está en el mundo están bajo la potestad de Satanás. Ahora, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Nosotros somos de dónde? Tire la mano para arriba. Alábalo se puede. Allá vamos pronto. Alábalo se puede. Vamos en tiempo cumplido a toda profundidad. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos este mundo, somos de arriba. El Señor se lo habló a los discípulos a sí mismo. Estáis en el mundo, pero no sois de este mundo, a los apóstoles, para que ellos enseñaran eso a su pueblo. Somos de arriba. Que sí que el mundo con su concupiscencia pasa, pero nosotros permaneceremos para siempre. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Quiere decir que en el caso nuestro es muy distinto al pecador. El pecador está aquí abajo y es de abajo. Nosotros estamos aquí abajo, pero somos de arriba. No podemos actuar como los del mundo. Tenemos que actuar como los de arriba, porque somos de arriba. Vaya entendiendo por dónde vamos moviéndonos. Estamos aquí, pero no somos de aquí. No podemos imitar a los del mundo. Tenemos que imitar a los de arriba, porque somos de arriba. Somos no carnales como los del mundo, sino espirituales como los de arriba. Es una cosa clara. La Biblia dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Que sí, que no somos ciudadanos de la tierra. Esa ciudadanía la cambiamos cuando nos convertimos de corazón al Señor. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos de arriba. Eso es una cosa que tiene que estar bien clara en lo profundo, ¿verdad?, de nuestro ser, para saber cómo actuamos. Que sí, que no podemos actuar como los de abajo. Yo he oído evangélicos que me han dicho, pero hermano, estamos en el mundo todavía. Yo dije, tienes razón, pero no somos de aquí, somos de arriba. Que sí, que usted no puede imitar a lo del mundo, ni las modas del mundo, sonríe si se puede, ni la forma de actuar y hablar los del mundo, ni las cuestiones de abajo, no, usted es de arriba. Y si somos ministros del Señor, más ligero todavía, porque nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo primero. Y usted no es cualquier cristiano, usted es cabeza. No lo pusieron por cola, lo pusieron por cabeza. Sonríe si se puede. Es un privilegio, hermano, y una bendición tremenda de que usted sea cabeza de una congregación. Eso es tipo de Cristo, por eso el pastor es un tipo de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Una cabeza y un cuerpo, nosotros. Y usted es tipo de Cristo, porque usted es cabeza y tiene un cuerpo. Hermanitos que están ahí, que son el cuerpo suyo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero entonces esos hermanitos, usted tiene que enseñarle esta doctrina clara de que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Que no podemos tener los ojos puestos en el mundo, ni en las modas del mundo, ni como esto del mundo. No, lo nuestro es de arriba. Alábalo si puede. Y estamos esperando un arrebatamiento, porque todo está cumplido para eso. ¿Y quiénes se van? Los que han entendido que somos de arriba y viven como los de arriba, esos se van. Y los que todavía viven como los de abajo, como viven como los de abajo, abajo se van a quedar.
Quiere decir que esto está ligado al asunto del rapto en una forma muy profunda. Y el rapto no es cuestión de que usted sea pastor y yo evangelista. No, hermano. Eso no nos va a hacer mover en el rapto, no. Nosotros tenemos que estar viviendo la palabra como cualquiera otro, con más obligación que nadie. Los que tenemos ministerio. Que yo como pastor y evangelista. Y otros que son profetas o apóstoles. Que lo puede haber porque esta dispensación no ha terminado. O maestros de la palabra. Que maestro de la palabra no puede ser cualquiera. Es el que tiene un ministerio de maestro. Son 5 ministerios. Así que a usted poner un maestro, escuela dominical, cuídese. Ponga a alguien lleno del Espíritu Santo y que tiene la unción para enseñar la palabra. Hay gente enseñando la palabra hoy en día en escuelas dominicales que los años le tienen las narices. Alaba lo que el Señor le ama. Ni tienen unción para hablarlo con la unción que hay que hablarlo. Eso es decisivo porque imagínense, la enseñanza de la palabra es la clave de la victoria. La palabra es el pan que vino del cielo a dar vida. Tiene que enseñar a la gente que están ungidos para eso. Un maestro lleno del Espíritu y puesto por Dios en un ministerio de maestro. Eso es un ministerio. Como es un ministerio el suyo de pastor y el mío de evangelista. Son 5 ministerios que son gente que tenemos que tener el Espíritu Santo. Alábalo si puede. Eso es clave para que el ministerio pueda tener victoria, que sea lleno del Espíritu Santo. Y segundo, que Dios lo haya llamado a ese ministerio, porque si a mí Dios no me llamó a evangelista, no voy a tener victoria nunca, aunque sea lleno del Espíritu Santo. Así si no me llamo a pastor, si me meto a pastor, yo voy a fracasar. Con tú tener el bautismo del Espíritu Santo. Y hay mucha gente que se han metido a pastor ellos. No me mire mal que yo no estoy refiriendo a nadie que esté aquí, pero esa es una situación que ustedes saben que es cierta. Que se metieron a pastor. O los metieron a pastor a ellos. Aquí el único que puede meter a pastor es el Espíritu Santo. Ese es el que puede meter a pastor. Eso. En estas palabras, Dios es el único que lo puede poner en un ministerio. No lo puede meter la organización. La organización tiene que estar muy alerta a ver si es verdad que tiene un llamado de Dios a pastor. Entonces entra en el asunto. El ministerio del pastor es el ministerio más difícil, hermano. Usted tiene que bregar con montones de caracteres, con montones de gente que algunos, mire, hay que tener la paciencia de Jesús y la dejó junta para soportarlo. Alaba lo que el Señor les ama. Y usted tiene que tener todas esas paciencias y todas esas cosas, esas cualidades que tiene que tener el pastor. Pastor no es cualquiera. Tiene que tener un llamado de Dios y todas las cualidades que Dios pone cuando Dios llama. Alábalo si puede. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, en la sanidad divina, Hechos capítulo 5, verso 14. Hechos 5, 14. Fíjense que dijimos en la introducción que hicimos a este asuntito que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de arriba. ¿Por qué dijimos eso? Ahora que vamos a ver por qué, porque el tema es sanidad divina. La ciencia médica es ciencia del mundo para los del mundo. Sonríese si puede. Vamos a repetirlo por si acaso no le gustó. La ciencia médica es ciencia del mundo. La mayor parte de los médicos son gente inconversa. Gracias a Dios por un grupo grande que hay hoy en día de médicos convertidos que son una bendición, llenos del Espíritu Santo. Pero la ciencia médica es ciencia del mundo, para los del mundo. Y una prueba grande que tienen eso es que su emblema es una culebra. Un culebrón, a lo que se le llama. ¿Y qué es la culebrita esa? La culebrita es un tipo del mundo y un tipo del diablo también. No es que la ciencia médica sea del diablo, no, eso no vaya
cree una barbaridad como esa, ¿no? Pero la culebra muestra que es ciencia del mundo, ciencia humana, inteligencia humana que ha aprendido antes para ayudar a sanar a los enfermos. Pero la sanidad divina es ciencia de Dios para los de Dios. Alábalo ahora si puede. Una cosa es los del mundo, y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y otra cosa es los de Dios. Los de Dios somos de arriba y tenemos una ciencia de arriba que no respeta SIDA, ni respeta cáncer, ni respeta artritis, ni respeta diabetes, ni respeta asma, que son incurables. Nada de eso. Eso es para todo. Eso es poderoso. Sonríe si puede. Lo grande lo tenemos nosotros. Entonces, o por falta de enseñanza, o por falta de fe, o lo que sea, montones hermanos de que le duele un callo, vuelan para el médico. ¡Qué silencio! Se le fue el gozo. Alaba lo que él vive. Y viene el diablo y le pone un dolorcito aquí, y después en una orejita, infarto. ¡Ay, me muero! Y se muere, gloria a Dios, se va para el cielo. Alaba lo que Dios le ama. ¿Cómo va a tener miedo a algo que es ganancia? Tranquilo, aquí no se muere ningún cristiano si Dios no lo permite, hermano. Nosotros tenemos una seguridad de que todo está en manos de nuestro Dios y nada sucede si Dios no lo permite. Y lo que Dios permite obra para bien de los que le aman. ¿Cuántos de los que están aquí le amamos? Levante la mano alta y dígaselo: yo te amo, yo te amo, yo te amo. ¿Qué temor podemos tener nosotros, hermanos? Somos del Señor, propiedad privada de Él, que le amamos. Jamás Dios va a permitir nada que no sea de bendición para nosotros. Jamás. Sin embargo, vemos bien que lo que hemos hablado está en la Biblia, que la oración de fe sana al enfermo. Para el mundo, príncipe es el diablo, a buscar la sanidad, cuando Cristo en la cruz llevó toda enfermedad y Él crucificó toda maldición. Y en su cuerpo sobre el madero Él llevó nuestros pecados, pero por cuya herida fuisteis sanados. Eso está hecho ya. Ahí está la base de nuestra victoria en cuanto a la física se refiere. Que sí que no tenemos excusa delante de Dios porque conocemos la palabra. Alaba lo que Él vive. Pero tiene que enseñar a la iglesia eso. Usted lo vive y empieza a enseñárselo a la iglesia. Y si usted iba al médico, porque que mi médico es Jesucristo, el diablo lo quiere tener así pisado. Se lo aseguro, porque yo ministré tantos años en las iglesias y no hubo una ocasión en que no pasaran al frente 20, 25, 30 hermanos. Y oramos y le aplicamos el tratamiento que les mostré hace un ratito, que hasta que no testificaba el último no me iba. Y a veces que tenía que hacer la oración 3 veces y 4 veces, pero hasta que no testificaba el último no me iba. Y decía: aquí uno de dos se tiene que ir, o el diablo o yo. Y como yo, y ahí, hasta que no quedaba uno enfermo. Y el que tiene verdadera fe insiste hasta que consigue lo que ha creído. Hay que insistir en el asunto, hermano. La cosa no se consigue fácilmente porque estamos peleando contra el diablo. El diablo conoce muy bien su negocito. Conoce muy bien el infierno para donde va él también. Sea bendito el Señor. Ahora a la gente en las casas, si él está que se pone a mover con artritis, y con diabetes, y con asma, y con cuanto diablo hay aquí abajo. Pero una vez el hermano se sana, ya el hermano tiene una seguridad de que él ha vivido, y va y le habla a la gente, y ora a la gente. Cuando yo me convertí, que ese hermanito vino a la casa, inmediatamente después de eso yo empecé a visitar la gente y me iba a la calle abajo, que en esa época aquello era un antro de prostitución y de bandidaje terrible, pero a mí no importaba nada de eso. Yo me metía por las casas una a una y le enseñaba la palabra y le hablaba y la gente oía. Mira, gente, hermano, bandido, con hambre de Dios. Y cuando yo tocaba
me abrían cogiendo, suba, suba. Llegó el rey, al lado de lo que el Señor le ama. Un pequeñito de Jesucristo. Y le hablaba de Cristo. ¿Y cómo oía? Acepte a Cristo. Sí, yo lo quiero aceptar. Miren, en días, la Iglesia de Dios Pentecostal en Camuy tenía 18 miembros nuevos de esas visitas. En un lugar tan depravado como aquel. Entre más malo el lugar, más desespero tiene Dios por entrar y darle victoria a esa gente. Pero se sanaban de las enfermedades. Que antes yo invitaba a aceptar a Cristo, lo oraba por la enfermedad. Y cuando se sanaban, y ahora quiere aceptar a Cristo, o de aquí a 2 o 3 días que el diablo le ponga otra vez la misma enfermedad. No, yo acepto a Cristo. La sanidad divina, hermano, es el instrumento más poderoso para pescar gente perdida que tiene la iglesia. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero tiene que empezar por la congregación. Y si empieza usted en todos los cultos a ministrar sanidad divina, a orar por los enfermos, llega un momento que no queda nadie enfermo. Después mande a esos hermanos que se sanaron por las casas para que salen la gente. Nosotros no sanamos a nadie, pero el Espíritu Santo lo sana. Pero la Biblia dice, id por las casas, anunciad el reino de Dios, sanad los enfermos que haya en ella, y la oración de fe sanará al enfermo, el Señor lo levantará. Esa es la obra de la iglesia, hermano. Librar la humanidad de las maldiciones sobre las cuales el diablo ha puesto sobre ellos. Pero tiene que estar libre el que va. Si el que va tiene una artritis que no se puede ni doblar, ¿a quién le va a orar por los enfermos? Que haga así y se saca un grito. ¡Ay! Eso lo viví yo, hermano, que yo no me podía agachar con mi propio peso. Y era un hombre que estuve en el deporte toda mi vida. Y yo dejaba 400 libras aquí en la espalda y bajaba con ella, mire, como si fuera un bombón. Y subía varias repeticiones. Y verme luego que no podía bajar con mi propio peso. Ahí yo entendí que todo lo de abajo es vanidad. Y Señor, ¿cómo es esto? Dios permitió para que yo viera que lo que yo tenía no valía 2 centavos. Tipo, uno se creía un Superman. Un super bobo, al lado de lo que el Señor le ama. Engañado por Belcebú. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero para eso fue que vino Cristo, ¿verdad? A buscar y a salvar todo lo que se haya perdido. Cuando yo entendí, pues yo dije, bueno, aquí es que me quedo. Porque aquí sí es verdad que hay garantía. Dios me sanó, dejó nuevo. Y yo empecé inmediatamente a dar testimonio. Sea bendito el Señor. Pero montones de hermanitos en las iglesias, una vez se sanan y conocen la palabra, pueden ser ganadores de almas. Lo más que hay gente perdida, hermano. Que no sea ganador de almas porque no quiere. La mayor parte de la humanidad está perdida. En todos los países donde quiera que uno va, eso, la multitud de pecadores es una cosa fantástica. Y montones de esa gente tan desesperados buscando algo. Y ese algo es el Evangelio. El único que se lo puede llevar es la iglesia del Señor. Hechos capítulo 5, verso 14. Ahí estamos. Dice, los que creían en el Señor aumentaban. Gran número así de hombres como de mujeres. Pero fíjese bien por qué aumentaba la iglesia y crecía. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hasta con la sombra de Pedro se sanaban. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mire el poder que había en la iglesia. El mismo Espíritu Santo que estaba con ellos está con nosotros. Dios no se ha mudado ni ha cambiado. El mismo Espíritu Santo está con nosotros. Sea bendito el Señor. Quiere decir que multitudes se convertían cuando se sanaba la gente. Y la iglesia se multiplicaba. Quiere decir que la sanidad divina era el instrumento clave para que se convirtiera la gente. Es que el que esté enfermo, hermano, y la mayor parte de la humanidad está enferma. El que esté enfermo, usted le ora y se sana. Y usted le habla con todo amor. Señor te sanó. Si quieres mantener la sanidad, acepta a Cristo. Porque el que te había enfermado no era Dios,
Mucha gente, mira cómo Dios me tiene. Y como que lo tiene así, hecho leña, como usted está. El diablo es el que lo tiene así. Alaba lo que se le llama. Despierta acá una realidad trágica. Que enseñárselo. Y orarle. Cuando se sanan, mira hermano, instantáneamente aceptan al Señor. Usted le va a hablar claro, mira, el que te enfermó no fue el Señor. Fue un espíritu satánico que te enfermó. Está sano ahora. Si no vienes a Cristo, en cualquier momento te pone la enfermedad. O sea, se convierten volando. ¿Quién va a querer seguir enfermo? Alábalo si puede. Y yo en esa época, pues, sencillamente en cuanto se convertían, le decía, esta noche nos vemos en la iglesia de Dios Pentecostal. Y era el primero que llegaba. Y el pastor sabía y los atendían con mucho cariño, el pastor y los hermanos y demás. Y se convertían, bueno, ya le digo, en pocos días ya vienen 18 miembros nuevos. Pero naturalmente los demás hermanos no hacían eso. Y el pastor se puso en pie y dijo, bueno, yo voy a decir una cosa a ustedes. Este hermano que no es ni miembro de la iglesia, que nos visita, tiene 18 miembros nuevos aquí. Y ustedes algunos llevan 2 años y han ganado un alma nunca. ¿Pero por qué? Porque ellos no hacían lo que yo estaba haciendo. Ir por las casas, lo que dice la Biblia, ir por las casas, anunciarte el reino de Dios y sanar a los enfermos. Usted y yo no sanamos ni una mosca, pero oramos y Dios sana. Y hay que estar el instrumento poderoso para que fruto grande se pueda cosechar. Si ustedes le enseñan eso a los hermanos, los envían por las casas, en pocos días va a tener multitud de gente nueva en la iglesia. Porque el que se sana no va a querer quedarse afuera para que se ponga enfermo de nuevo. Ese es el instrumento. Hay que aprovechar el instrumento porque ¿quién de ustedes no quiere tener cada día más gente en la iglesia? Cada día más. Aunque le ponga un segundo piso en el momento que la cosa ya no quepa. Alabado sea Dios. Y estamos bien en el tiempo posterior, hermano. Hay que aprovechar y alcanzar la mayor parte de almas posible ahora, que pronto no vamos a poder. Pues de arriba no vamos a predicar. Alabado sea Dios. Precioso el Señor. Mi alma te alaba, Jesús. En Santiago capítulo 5, verso 14, habla lo mismo. Lo que vimos ahí en Hechos 5:14, Santiago 5:14 dice, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren sobre él en el nombre del Señor. Y úngalo con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. El Señor lo levantará. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto a la sanidad divina, Dios me mostró algo. Me dijo que quería advertirme de los ataques violentos de enfermedad que el diablo iba a mover hacia la gente en estos días. Me dijo, pero a quien más va a atacar es a mi pueblo. A usted y a mí, al lo que el Señor le llama. Porque en el pueblo el primero que le quiere meter leña es a lo que tenemos el ministerio. Porque si nos logra doblar a nosotros, mire, tiene una victoria grande. Y se va a mostrar, el ataque más grande es contra mis siervos. Pero el Señor entonces me dio una forma de pelear la batalla. Y me dio 4 pasos. O sea, usted viene y siente el síntoma. Aquí. Sonríe si puede. Y una vocecita, infarto. Diablo, es un embustero y un charlatán. Alaba lo que él vive. Pero conoce su negocio muy bien. Usted inmediatamente tiene que contratar. Y ahí viene el primer punto. El primer punto, en cuanto siente el síntoma, háblelo en voz alta como el que le está hablando al diablo, que le ha puesto el síntoma ese. Y dígale, mi Cristo crucificó toda maldición. Te equivocaste, diablo, de cliente. Alaba lo que el Señor le ama. Jesús crucificó esta maldición. Ya usted no está aceptando la enfermedad. Ya está dándole un primer palo, porque la palabra es la espada con la cual contraatacamos. Segundo punto. No me puedo enfermar, diablo, porque soy esposa de Jesucristo.
Y si me estás sano, yo tengo que estar sano, porque eres mi cabeza y yo soy el cuerpo. Si la cabeza está sana, el cuerpo difícilmente va a estar enfermo. Son dos puntos clave de introducción para que el diablo se refresque. Tercero, declare la enfermedad una mentira. Dígale, esto es una mentira tuya, diablo. Mentira tuya, no puedo tener nada. Declaro mentiroso al diablo y a la enfermedad también. Tú eres un mentiroso y esto es una mentira. Y el cuarto punto, que a mí me estuvo medio difícil aceptarlo al principio, pero después lo acepté porque Dios me lo habló. Me dijo el Señor, rétenme a mí. Y dije, ¿cómo te voy a retar yo a ti? Rétenme a mí, en palabras sencillas. Señor, si esto fuera verdad, tu palabra sería una mentira. Es un reto terrible. Porque si esto es verdad, que yo tengo el corazón dañado, que es una verdad, que ese corazón está ahí afectado, enfermo, entonces tu palabra es una mentira. ¿Por qué? Porque dice la Biblia. La Biblia dice en forma bien clara, bien clara. Servirás al Señor tu Dios y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Yo quitaré toda enfermedad. Pues el Señor prometió quitar toda enfermedad, no va a permitir que entre ahora de nuevo. Al lado del que Él vive. Él quita la enfermedad, no es que Él pone, no, Él quita. Lo que el diablo puso, Él lo quita. Y la enfermedad es la maldición más grande que el diablo tiene después del pecado. El pecado es la maldición más grande porque envía al infierno a la gente. Y la enfermedad es la segunda maldición más grande porque deshace la paz y el gozo de la gente. Una persona enferma, mire, es una tragedia. Bendito es el Señor Jesucristo. Yo quitaré toda enfermedad. Que sí que el médico de nosotros es Jesucristo. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Dice, llama a los ancianos de la iglesia. No dice en ningún momento llama al médico. El médico está para la ciencia del mundo, con su culebrón como emblema. Y donde quiera que vaya un médico, usted ve la culebrita detrás del automóvil o la ve en el hospital. No es que es del diablo, pero es ciencia del mundo. Gritándote que eso es del mundo. Y tú estás en el mundo, pero no eres de este mundo. ¿De dónde son ustedes? Cuando le pregunten eso, si tiene 3 manos, tire las 3 para arriba. Diga, de allá soy yo, de allá. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Viene, alaba lo que Él viene. Sea bendito el Señor Jesucristo. Lo más grande es lo que estamos a punto de ver. Son los 4 puntos que el Señor nos mostró para contraatacar inmediatamente. Repito en forma ligerita. Primeramente, es el grito de negación del síntoma. Él crucificó toda maldición. Segundo, soy esposa de Jesucristo. Tercero, mentira, diablo tuya, no me puedo enfermar. ¿Por qué no se puede enfermar? Porque es esposa de Jesucristo y porque Jesucristo crucificó esa maldición, está crucificada ya. En su muerte expiatoria, la Biblia dice que el Padre puso el pecado de todos nosotros sobre Jesucristo. En su cuerpo sobre el madero, Él llevó nuestros pecados, a fin de que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Después dice, y por cuya herida fuisteis sanados. La doble victoria que Él compró, que sobre su cuerpo llevó el pecado y llevó la enfermedad. Fue hecho pecado por culpa nuestra y fue hecho maldición. Y ahí está la maldición de la enfermedad. Ya Cristo venció todo eso. Y hay que gritárselo al diablo. Él crucificó toda maldición. No me puedo enfermar. Y en el último punto, réteme a mí.
si tú permites esta enfermedad, Señor, tu palabra sería una mentira. Porque tú crucificaste toda maldición. No me puede dar esto. Y cuando retamos al Señor, el Señor se mueve y levanta un pie que tiene, que pesa como 10.000 libras. Y le da un puntapié al diablo que aterriza en la luna. Alaba lo que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. Señor, permite que nadie le robe su gloria. Y si Él se llevó la enfermedad, y si Él crucificó toda maldición, que ahora aparezca una enfermedad en nosotros que somos los hijos de Dios, y a eso no es gloria para el Señor. Por eso que tenemos que dar la pelea para que la gloria del Señor no se la pueda robar el diablo ni nadie. Nuestro reto es que Dios se glorifique, que esa gloria de Él siga brillando. Pero va gente un cristiano enfermo todo el tiempo. Hay evangélicos que están más enfermos que sanos. Cada vez que usted le pregunta, ¿cómo está? Bueno, más o menos. Yo digo, no, más o más es, más o más. Alaba lo que él vi, que más o menos. Un sub y baja. Nosotros somos, hermanos, la luz del mundo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y después señaló a los discípulos y dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque si usted está lleno de Cristo, pues usted es la luz del mundo, porque tiene a Cristo adentro, que es la luz. Eso es una cosa sencillita. Pero el diablo que dice, va a meterte una enfermedad. Y ahí viene la batalla. Si usted da la batalla, dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Se tiene que ir el pájaro ese. Hágalo si puede. Pero hay que dar la batalla, hermano. No es ponerse a lloriquear. Ay, me siento tan mal. Le puedo oler hasta el alma y diga, estoy sano, diablo, embuste es tuyo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir. Se tiene que ir. Porque si no se va, hay alguien que lo echa. ¿Y usted sabe quién es? Alaba lo que él vive. El que dijo que él pelearía nuestras batallas, Jesucristo. Sea bendito el Señor. Ay, pobre Jesús. Vamos con un tercer punto. Bautismo en agua. El bautismo en agua tiene una importancia muy grande. No es tan grande como la salvación del alma, pero es de una importancia muy grande. Porque la Biblia dice en forma clara, Marcos 16:15. Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. No es que el bautismo salve, pero está ligado a la salvación, muy ligado a la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y así que en cuanto a la persona acepta a Cristo, viene un bautismo en agua. Creyere y fuere bautizado. Si la persona está convertida de corazón, bautícelo inmediatamente. Porque eso es lo que te va a ver en la Biblia. Vamos a verlo con la Biblia. Pero le voy a mostrar 8 casos que en cuanto se convirtieron los bautizaron, porque eran gente convertida de corazón inmediatamente. Ahora si usted tiene dudas si se ha convertido o no, ya el asunto es distinto. Porque hay gente que son medios payasos. Alaba lo que él vive. Y le gusta hacer su jugarreta y sus cuestiones y su fingimiento. Pero usted tiene adentro a Jesucristo. Y cuando usted tiene una duda, no se mueva. Pregunta, dirígeme, Señor, ¿qué hay? Porque el Espíritu de Dios está dándonos testimonio. Y cuando usted ve que el asunto no, háblele. Señor, me muestra que usted no está convertido de verdad. Entonces la persona se va a asustar. Pero montones de gente se han convertido de todo corazón. Y no se le puede negar el bautismo, porque el bautismo tiene una importancia grandísima, que es lo que vamos a ver en detalle. Tiene una importancia que no le puede robar uno esa bendición. Hay quien los mantiene 6 meses probándolo. Dios no dijo que probáramos. Dios dijo el que creyera y fuera bautizado. Que lo bautizara fue lo que dice la Biblia, no fue que lo probara. Alablo se puede. Bendito es el Señor. Mateo 28:19. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero fíjense cómo vuelve la Biblia: hacer discípulos bautizándolos. Una cosa inmediatamente después de la otra. Pero nos da la fórmula: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que le venga a usted con otra cosa, no discutamos, la palabra de Dios no se discute. Diga, hermano, ¿sabe por qué lo hago? Mire, porque está aquí en la Biblia. Usted lo quiere hacer de otra forma, eso es asunto, haga lo que usted quiera. No discuta con nadie. La Biblia, la palabra no se discute. Pero eso lo dijo Jesucristo. Y lo que Cristo dijo, si estamos mal, cuando llegamos allá, no nos puede decir nada. Ah, no, que tú, señores, que fue que tú lo dijiste, yo hice lo que tú dijiste. Alaba lo que el Señor le ama. Ahí no hay discusiones en una clase. Si tú fuiste que lo dijiste, hacer discípulos a todas las naciones. Y yo prediqué, salvaron la gente y los bauticé, como tú dijiste, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alaba lo que Él vive. El que lo dijo fue el jefe de nosotros. ¿Cuántos tienen ese jefe? Alaba, no se puede. Ese es el jefe de los jefes. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, entrando en este punto clave, la importancia gigante que le dio la Iglesia Apostólica al bautismo en agua. Porque la Iglesia Apostólica es el patrón de iglesia para nosotros. Y la importancia que le dio al bautismo en agua fue tan grande que lo vamos a ver aquí ahora, de forma clara. En Hechos 2:38, ahí estamos en Pentecostés de nuevo. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo, vamos a ver el 37 para que tengamos un contexto que nos dé más claridad. Cuando Pedro le predicó a Cristo a aquella multitud, la gente se compungieron. Y entonces Pedro le dijo, varones hermanos, la gente le dijo a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la medicina que le dijo Pedro a aquella gente? ¿Qué haremos? Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. Tiene que recibir dos bautismos. Alábalo si puede. Sea bendito el Señor. El verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para cuantos el Señor Dios llamare. Y el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ahí mismo los bautizó a todos. No me diga que Pedrito falló, alaba lo que él vive. Ese es el pastor principal en Jerusalén. Los que recibieron sus palabras fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Alaba lo que puede. El único de los apóstoles que no pudo bautizar fue Judas, porque se lo había ya el diablo ya por ladrón. Alaba lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Fíjense cómo inmediatamente usted ve que inmediatamente que se convirtieron, los bautizó en las aguas todos. Ese es el primer punto, pero eso es un punto. No podemos establecer una doctrina con un versículo, pero la podemos establecer con 8 o 9 versículos. Ese es Hechos 2:38. Hechos 8:12. Hechos 8, versículo 12. Felipe en Samaria le predicó a la gente. Cuando creyeron a Felipe, fíjense, cuando creyeron, acababan de creerle a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y entonces se bautizaban hombres y mujeres. Alábalo si puede. Felipe era un evangelista de la Iglesia Apostólica. No era cualquier
personaje, era un evangelista de la Iglesia Apostólica. Todos los que creyeron los bautizó inmediatamente. Van dos. Cuéntelo. Alábalo si puede. Con el testimonio de dos o más testigos se puede establecer toda cosa, dice la Biblia, pero no vamos a ver más de dos. Número 3. Hello, hello. Wow. Hechos 8:35.